Entonces, vamos a ver que Dios automáticamente aplica estos principios directamente en la familia de Adán. Entonces, ¿qué hace Dios? Adán, después de la caída, estaba en una posición intermedia, ¿sí? Por un lado, servía a Dios, pero por otro lado, a Satán, ¿sí? Entonces, como Dios no se puede relacionar con un ser que está dividido en dos partes, lo que hace Dios es que divide a Adán, es decir, le da descendencia. Le da dos hijos, uno llamado Caín y otro llamado Abel, ¿sí? Vamos a ver que en la historia de la restauración, por una cuestión representativa, el hijo mayor, en este caso Caín, siempre va a representar el lado de Satán y el hijo menor el lado de Dios. Simbólicamente Caín estaría representando la caída espiritual, que fue la de Eva con el arcángel, y Abel representando la caída física, que fue la de Adán y Eva. ¿Por qué razón Caín representa la caída espiritual? Bueno, siendo el hijo mayor fue la primera caída, y si vemos en términos de cuál es más digna o fácil de perdón, sería la caída física, ya que originalmente Adán estaba destinado a ser el esposo de Eva, ¿sí? Pero recordemos, son posiciones representativas, ¿ok? Entonces, vamos a ver que Dios les pide les pide a sus hijos, a Abel y a Caín, una ofrenda. Y vamos a ver que tanto Caín como Abel realizan esta ofrenda. La Biblia explica en el libro de Génesis que Caín toma lo primero que encuentra, ¿sí? Y ofrece esto a Dios. En cambio, Abel busca lo mejor que tiene y lo ofrece a Dios. Ante los ojos de Dios, dice la Biblia, él ve con agrado la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín, automáticamente dando a entender que la figura central en la familia de Adán pasa a ser Abel, cuando Dios aceptó esta ofrenda. Entonces, el fundamento de fe en la familia de Adán fue realizado por Abel, ¿sí? Que Abel ofrece a Dios una ofrenda en un periodo de tiempo determinado, que no está especificado. Entonces, naturalmente, como Dios acepta la ofrenda de Abel, lo coloca en la posición de figura central, y entonces Abel queda en esta posición para el fundamento de sustancia, y naturalmente Caín en la posición de representar al arcángel. Inclusive vamos a ver que en el libro de Génesis 4, 6, 7, también Dios le advierte de esta situación a Caín y le dice: ¿por qué andas imitando? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, como fiera que te acodicia y a quien tienes que dominar. Es decir, que Dios le dice a Caín: ojo, ¿qué está pasando en tu corazón? Porque cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín, Caín se siente mal, ¿no? Se siente enojado, se siente ofendido, y empieza a surgir dentro de su corazón esta naturaleza caída, la misma que tuvo el arcángel. Entonces Dios se lo advierte de esta situación y le pide que tenga cuidado. Pero ¿qué sucede? Según nos narra la historia, Caín no fue capaz de superar esta naturaleza caída, y en vez de unirse a Abel, termina matándolo. Y por esta causa, en la familia de Adán no se logra cumplir el fundamento de sustancia, y como consecuencia no se logra establecer el fundamento para recibir al Mesías. ¿Sí? Pero como vimos en Isaías 46:11, Dios dice que sí o sí Él desea lograr este ideal. Entonces, independientemente de que hubo un fallo en la familia de Adán, Dios va a continuar buscando a través de la historia para perseverar y buscar otra persona preparada que pueda lograr fundamento de fe y sustancia. Por eso vamos a ver que Dios le da un tercer hijo a Adán, llamado Set. Y de Set, Dios va a esperar 10 generaciones durante 1600 años. Y acá Dios encuentra a Noé. En el tiempo de Noé era un tiempo donde había mucha promiscuidad, donde la humanidad era muy mala. Dios veía mucha maldad en la tierra y había decidido terminar con todo lo que existe en la tierra. Pero según Génesis 6:9, Dios encuentra a Noé como el único hombre justo de este tiempo. Entonces Dios siente esperanza y por eso elige a Noé y le pide una ofrenda.
Dios le pide a Noé que construya un arca, ¿sí? Y esta arca le tomó 120 años, que representan simbólicamente 3 periodos de 40, representando el periodo de formación, de crecimiento y de perfeccionamiento. Entonces, no fue una ofrenda muy fácil para Noé, porque ¿qué Dios le dice? Le dice, he decidido acabar con todo lo que existe en la tierra porque quiero empezar nuevamente, quiero crear un nuevo universo. Entonces le dice, construye un arca. Y en la Biblia expresa que Dios le da todas las medidas, le explica que tiene que tener 3 pisos y dice que en cada piso debe ubicar los animales, su familia y plantas, ¿sí? Y le dice que de cada especie que existe en la creación debe tomar una pareja y entrar en el arca, ¿cierto? Entonces, Noé, durante 120 años, tuvo que construir esta arca. Y fue una ofrenda, una condición de indemnización de mayor valor, porque a comparación de lo que ofreció Abel, el arca a Noé le costó mucho más esfuerzo, mucho más dedicación. Vamos a ver que no solamente desde el punto de vista externo de trabajar, sino que también desde el punto de vista de la relación con la gente, su propia familia no le apoyó, la gente del pueblo lo creía un loco. Imagínense, Noé tuvo que construir el arca durante 120 años encima de una montaña. Desde el punto de vista del sentido común de la gente, si uno ve a una persona que va todos los días a construir un barco en una montaña, es obvio que vamos a pensar que está loco, porque no tiene sentido común construir un barco en la montaña. La gente si construye embarcaciones, ¿a dónde va? Va al río, cerca del mar, ¿no? A un lugar donde pueda desencallar este barco, ¿sí? Entonces, para la gente no tenía sentido común. Por otro lado, Noé hablaba del diluvio, de que Dios iba a mandar 40 días de diluvio, 40 noches, iba a llover también, y que iba a acabar con todo en la tierra. La gente no le creía, ni siquiera su propia familia. O sea que fue una ofrenda de mucho sacrificio. Por eso fue una ofrenda de mayor valor, ¿sí? Y Noé logra construir esta arca, ¿sí? Y luego que él construye esta arca, ahí se establece como la figura central de este periodo, ¿sí? Y por eso Noé establece el fundamento de fe en su familia. Y él pasa a ser la figura central. Después que termina el arca, Dios manda el diluvio durante 40 días. Vamos a ver, después lo vamos a explicar más adelante, que el número 40 simboliza el número de separación de Satán, ¿sí? Entonces, una vez que se logra el fundamento de fe, Dios debe trabajar para el fundamento de sustancia. Y vamos a ver, ¿sí?, que si bien fue Noé que estableció el fundamento de fe y sería la persona que representa la posición de Adán, vamos a ver que en la familia de Adán, como Dios trabajó a través de los hijos y cuando Caín mata a Abel, se pierde la posición de hijos, entonces en la familia de Noé, Dios necesita que el fundamento de sustancia sea establecido a través de los hijos de Noé, que son Sem y Cam. Cam, que está en la posición de ser el segundo hermano, que estaría en la posición de representar a Abel, del lado de Dios, y Sem, el hermano mayor, a Caín, ¿sí?, del lado de Satán. Bueno, ¿qué sucede? Recordamos que el fundamento de sustancia, la persona que está en la posición de representar a Adán, es la persona que logra el fundamento de fe, ¿cierto? En el caso de la familia de Noé, Noé fue quien estableció el fundamento de fe. Entonces, Cam, para estar en la posición de representar a Adán, debe establecer sus propias condiciones, debe ganarse esta posición. Por eso vamos a ver en el libro de Génesis, ¿sí?, del libro de Génesis, en el capítulo 9, del 20 al 25, una situación particular que se da entre Cam y su padre. Bueno, sucede lo siguiente. Después del diluvio, después que las aguas bajaron y que Noé y su familia se vuelven a establecer en la tierra, después de un tiempo sucede que Noé tenía una viña, él de esa viña producía sus propios vinos, y un día después de trabajar cansado, ¿no?, toma un poco de vino, se pasa de copa, como decimos por acá, y termina emborrachándose. Él hace esto, se tiende desnudo, se tira desnudo a dormir, y justo pasa Cam por ahí y ve a Noé. ¿Y qué sucede con Cam? Se alarma, se asusta, se escandaliza por ver a su padre desnudo. Entonces lo que hace Cam es que va con sus hermanos, con Sem y Jafet, que es el hermano menor, y multiplica el mal. Critica a su padre y transmite ese sentimiento de vergüenza hacia la desnudez de su padre, se lo transmite a su hermano. Entonces sus hermanos, junto con Cam, toman una manta y van de espalda a tapar el cuerpo desnudo de su padre. Cuando esto sucede,
Noé se levanta y lo mira a Cam y le dice en Génesis 9:25, maldito seas Canaán, siervo de siervos seas para tus hermanos. Entonces Noé se enoja y lo maldice a Cam por este acto. Parece una cosa tonta. ¿Por qué Noé se escandaliza porque su hijo se avergonzó de su desnudez? Bueno, acá tenemos que detenernos un poco para entender la situación y el contexto. ¿Cuál era la expectativa de Dios con respecto a esta situación y con respecto a Cam? Bueno, si nosotros recordamos cuando Dios llama a Noé, Él le explica que Él quiere empezar de nuevo. O sea, cuando dice quiero empezar todo de nuevo, está haciendo referencia a que quiere empezar de cero como si no existiese la caída. Entonces, en esta situación, cuando Cam siente vergüenza hacia la desnudez de su padre y multiplica el mal y transmite ese mismo sentimiento a sus hermanos, está reviviendo la misma vergüenza o el mismo sentimiento que Adán y Eva sintieron cuando cayeron. Lo que Dios deseaba en esta situación de Cam es que él tuviera empatía con su padre y que él pueda unirse de corazón con Noé, para que de esta forma pueda heredar este fundamento de fe que Noé estableció con el arca. Entonces acá el error de Cam es que él no toma el punto de vista de Dios y critica a su padre y transmite sentimiento de vergüenza hacia la desnudez. Y por esta razón él no hereda, no muestra un corazón de piedad filial, no hereda el fundamento de su padre y por ese motivo Cam no obtiene la posición de figura central para poder establecer el fundamento de sustancia. Bueno, debido a que el fallo de Cam en unirse con su padre, esto no se logra, entonces debido a ese fallo no se logra el fundamento de sustancia y como consecuencia no se puede establecer el fundamento para recibir el Mesías en la familia de Noé. Este fue el segundo intento, pero como sabemos que Dios sí o sí quiere lograr su ideal, Dios continúa perseverando y va a esperar 10 generaciones más, 400 años, y acá Dios elige a Abraham. Abraham sería la tercera figura central, la tercera persona que Dios elige para buscar establecer el fundamento para recibir al Mesías. Entonces Dios llama a Abraham en Génesis 15, 5, 7 y le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarla. Así será tu descendencia. Yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Entonces Abraham le responde, mi señor, ¿en qué conoceré que ha de ser mía esta tierra? Y en Génesis 15, 9, Dios le pide una ofrenda a Abraham. Y le dice, tráeme una novilla, una cabra y un carnero, una tórtola y un pichón. ¿Sí? Y Génesis 15, 10 dice que Abraham tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Sí? O sea que la tercera figura central fue Abraham y Dios le pide una ofrenda de animales. Si nosotros comparamos esta ofrenda de Abraham con el arca de Noé, vamos a ver que es una ofrenda de menor valor. Porque si bien en la familia de Noé no se logra el fundamento de sustancia, el fundamento victorioso que logró Noé con el arca, ese se mantiene. Entonces Abraham viene sobre el fundamento victorioso de Noé, por eso su ofrenda es una ofrenda de menor valor. ¿Sí? Son animales que Abraham tiene que ofrecer y partirlos a la mitad. Pero dice que Abraham no partió las aves y se durmió. Y en este momento, cuando Abraham se despierta, ve que hay unos cuervos, aves de rapiña, que están comiéndose los animales muertos. Y ahí Abraham las espanta y esto simboliza, ¿no? Los cuervos en la Biblia simboliza a Satán. Es decir, que Satán invadió la ofrenda porque Abraham no la terminó de realizar. Entonces en Génesis 15, 13, Dios le dice a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Es decir, que por causa de que Abraham no logra ofrecer como corresponde la primera ofrenda, la ofrenda de los animales, entonces Dios le da una condición de indemnización de mayor valor de 400 años, donde su descendencia va a sufrir esclavitud. Esto por no cumplir esta ofrenda que era de menor valor. Entonces, ¿qué sucede? Dios le da una segunda oportunidad a Abraham y le pide una ofrenda también de mayor valor, aparte del precio de la indemnización que tenía que pagar su descendencia. ¿Sí? Entonces Dios le pide que ofrende a su hijo
Isaac. Bueno, ¿quién era Isaac? Si nosotros vamos a la historia de Abraham, tal vez algunos la conozcan, Abraham tenía a su esposa llamada Sara. Sara era una mujer estéril, ella no podía tener hijos y era ya avanzada de edad. Pero cuando Dios lo bendice a Abraham y lo elige como figura central, también le da la oportunidad a su esposa de concebir un hijo, ¿sí? Y Isaac nace cuando Sara ya tenía más de 60 años, era una señora mayor y era estéril. Entonces Dios le da esa bendición a Abraham porque le prometió descendencia como estrellas que hay en el cielo. Entonces, Isaac es conocido en el cristianismo como el hijo de la promesa. O sea, fue una promesa que Dios le cumplió a Abraham al darle en nacimiento a este hijo. Es decir, que este hijo no era cualquier hijo para Abraham, era un hijo preciado, era un hijo valioso. Así como para cualquier padre, su propio hijo, ¿sí? Es muy valioso. Entonces Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac. Y esto lo hace en Génesis 22, del 1 al 13. Acá explica, ¿no?, la situación donde Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac. Obviamente que para Abraham, siendo esto una ofrenda de mayor valor, él, ¿sí?, se siente angustiado porque no sabe qué hacer. Entonces lo habla con su esposa y ambos finalmente deciden que van a ofrecer a Isaac, porque Isaac así fue un hijo que fue dado por Dios, entonces sentía en el corazón de, ok, retornarlo. Entonces Isaac, bueno, va con su padre Abraham, ellos van 3 días de camino hacia una montaña donde, ¿no?, Abraham quería en un lugar especial ofrecer a Isaac en holocausto. Van con sus sirvientes que lo acompañaron y cuando llegan al pie de la montaña, Abraham le dice a sus sirvientes que no suban, que se queden en el pie de la montaña esperando. Suben solos Isaac y Abraham. Y en el camino, cuando van subiendo, en un momento Isaac le pregunta a Abraham que dónde está el carnero que debían ofrecer. Entonces Abraham le responde, Dios proveerá. Y siguen avanzando. Expresa la Biblia que Isaac estaba apoyando a su padre y que le ayudaba a cargar la leña. Cuando llegan arriba, Abraham prepara el holocausto, la hoguera, y levanta la mano para matar a Isaac. En este momento viene un ángel y lo detiene y le dice, no toques al muchacho porque mi Señor Jehová reconoce que sos temeroso de él. Entonces acá Dios le perdona la vida a Isaac porque él vio en Abraham un corazón predispuesto 100% a ofrecer a su hijo. Entonces, aunque Abraham no mató a Isaac, ya en su corazón lo había entregado. Entonces, Dios por eso puede tomar esta ofrenda y hace que aparezca un carnero enredado. Entonces, Isaac toma este carnero y junto con su padre Abraham lo ofrecen en holocausto. Este carnero representando a Isaac como ofrenda. Entonces, acá también es importante entender que no solamente fue la condición de Abraham de ofrecer a su hijo, de tener ese corazón predispuesto a ofrecerlo, sino que también acá hay una condición importante que se logra, que es la unidad padre-hijo. ¿Sí? Recordemos que Dios necesitaba que Cam se una con Noé de corazón para que Cam herede el fundamento victorioso de su padre. Y este no lo logró. Y esto también quedó pendiente. Y acá en este caso, Isaac, que era una persona inocente, que no tenía nada malo que haya hecho, él cuando se une de corazón con su padre, porque ¿qué pasa? Cuando Abraham decide matar a Isaac, en la Biblia en ningún momento expresa o muestra signos de que Isaac haya querido escaparse o que se haya quejado o que haya reclamado. Y ni siquiera explica que Abraham lo ató. No, no estaba atado. O sea, que mostró claramente que como un hijo obediente, un hijo leal, estuvo dispuesto a dar la vida por su padre. Entonces esto mostró esta unidad de corazón entre padre e hijo. Y por eso Dios pudo tomar esta ofrenda y pudo tomar un carnero en lugar de Isaac. Y acá en esta unidad de corazón de padre e hijo, Isaac y Abraham se hacen uno. E Isaac hereda la posición de figura central de su padre y en la familia de Abraham pasa a Isaac a ser la figura central. Y ofrecen, en este caso, un carnero en lugar de Isaac. Y acá en la familia de Abraham, en el segundo intento, se logra entonces establecer el fundamento de fe. Una vez que se logra el fundamento de fe, entonces Dios necesita trabajar a través de establecer el fundamento de sustancia. Bueno, pero vamos a ver que para establecer el fundamento de sustancia, como en la familia de Adán, Caín mató a Abel, se pierde la posición de hijo. Como Cam no logra la unidad de corazón con su padre,
Acá no establece las condiciones para poder establecerse como figura central y así establecer el fundamento de sustancia. Entonces queda pendiente recuperar la posición de hijos que se perdió en la familia de Adán. Por eso Dios necesita trabajar a través de la descendencia de Isaac. Por eso vamos a ver que Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Esaú, que era el hijo mayor, ellos eran mellizos, y el otro llamado Jacob, que era el hijo menor representando el lado Abel. Entonces, en Romanos 9:13, la Biblia misma explica estas características de la posición que tenían ambos hermanos. Por eso dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, aún antes del vientre. ¿Sí? Es decir que naturalmente estas posiciones están determinadas ya que Esaú era el hermano mayor. Bueno, como mencioné antes, la figura central de la familia de Abraham es Isaac. Entonces, Jacob, que está en la posición del lado de Abel como el segundo hijo, debe ganarse esta posición de figura central para poder establecer el fundamento de sustancia. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo Dios trabaja en la familia de Jacob, pero en la familia de Isaac, para que Jacob pueda obtener esta posición y las condiciones para poder ser la figura central en el fundamento de sustancia. Bueno, vamos a contar un poco con respecto a la familia para poder entender el trabajo de Dios detrás de esta historia. Bueno, sucede que Esaú y Jacob eran hermanos mellizos, ¿sí? Pero cada uno eran muy distintos. Bueno, Esaú era una persona alta, fuerte, con mucho pelo y le gustaba ir a cazar. En cambio, Jacob era más tranquilo, más calmo, le gustaba apacentar ovejas, le gustaba cocinar, limpiar. Entonces, ambos, Esaú, por un lado, era el hijo favorito del papá, de Isaac, en cambio Jacob era el hijo favorito de la mamá. Tenían personalidades muy distintas. Un día sucede que cocinando Jacob, llega Esaú muerto de hambre y entonces le pide comida. Le dice que le dé de comer. Entonces Jacob aprovecha esta oportunidad y le hace una oferta interesante. Le dice, bueno, ok, yo te doy un plato de lentejas si tú a cambio me das la primogenitura. Esaú le dice, bueno, no importa, ok, está bien. ¿No? Fue un trato de palabra, intercambia la primogenitura por un plato de lentejas. Si bien parece algo tonto, como, ¿por qué es importante este trato de palabra de obtener la primogenitura? Bueno, la primogenitura es el derecho a ser el hermano mayor. Como siempre en la historia, el hermano mayor fue del lado de Satán. El hecho de que Jacob le dé valor e importancia a la primogenitura es algo para Dios valioso porque está recuperando para el lado de Dios esta posición que siempre fue del lado de Satán. Entonces Jacob, la primera condición que hace es que obtiene la primogenitura. ¿Sí? Esta es la primera condición. Después, ¿qué sucede? Entonces, más adelante Isaac ya estaba viejo y él sentía que pronto iba a morir. Entonces llama a su hijo Esaú, que es el hijo mayor, y le dice, siento que mis días están por venir, así que quiero darte mi bendición. Y te pido que para hacer esto vayas al campo, vayas a cazar, traigas un carnero, hagas un guiso y después de yo comer ese guiso te voy a dar mi bendición. Entonces Esaú va al campo a cazar. Justo Rebeca, la esposa de Isaac, que estaba por ahí y escucha esto, ella siente en su corazón que desea que su hijo Jacob reciba esta bendición y no Esaú. Entonces va a donde Jacob le dice, tráeme un carnero del corral que voy a hacer un guiso y tú vas a ir donde tu padre para que te dé la bendición. Jacob no entendía mucho, pero obedeció a su madre, trajo lo que le pidió, la mamá hizo el guiso y disfrazó a Jacob, le puso pelos, porque Jacob era lampiño, y fue Jacob ante Isaac con este guiso. Isaac comió el guiso, lo palpó, lo olió, porque la mamá lo vistió con la ropa de Esaú, y dijo, ok. Entonces, porque Isaac casi no veía, estaba ciego, apenas podía distinguir algo. Entonces él, bueno, confió de que era Esaú y le dio su bendición. Luego más tarde llega Esaú con el guiso y Isaac le dice, no, yo ya di la bendición. Entonces Esaú le dice, no, pero yo soy Esaú, yo soy tu hijo mayor. Ahí Isaac se da cuenta que lo ha engañado y le dice, bueno, pero ya está, Esaú, yo ya di la bendición y no tengo más. Entonces Jacob obtiene la bendición de su padre. Pero ¿qué sucede? Esaú sentía que tenía derecho a recibir esta bendición y se enoja y expresa el deseo de matar a Jacob. Rebeca, que escucha esto, agarra a Jacob, le da sus cosas y le dice, vete rápido a casa de tu tío Labán en Harán,
quédate ahí hasta que tu hermano se le pase el enojo. Entonces Jacob huye a Harán, escapando de Esaú que quería matarlo. Entonces, cuando Jacob va a donde Harán, a Harán, en la casa de su tío Labán, empieza a trabajar, ¿sí? Y trabaja y conoce a las hijas de su tío. ¿Qué sucede? Durante 21 años Jacob empieza a trabajar en la casa de su tío y ahí él se enamora de la hija de su tío. La primera hija, que era la segunda hija, perdón, Raquel, y le pide a su tío casarse. Pero su tío le dice que trabaje 7 años y entonces le va a dar a su hija en matrimonio. Sucede que Jacob trabaja, pero su tío lo engaña y le da a la otra hija, que es la Lía, y le dice que la hija mayor se debe casar primero. Ok, Jacob acepta, pero dice, quiero igual casarme con Raquel. Entonces el tío le dice, trabaja 7 años más. Jacob trabaja 7 años más y se casa con Raquel. Después de tener hijos y demás, le dice a su tío que necesita bienes materiales, necesita mantener a su familia. Entonces el tío le dice, ok, trabaja 7 años más y vamos a repartir las ganancias. Entonces, a todo esto, acá Jacob logra la segunda bendición. Se casa, tiene hijos, ¿sí? Y de esta manera va estableciendo las condiciones. Pero acá son 21 años que él trabaja en la casa de su tío y sin quejas, sin reclamo, a pesar de que su tío lo engañó, se aprovechó de él. Pero lo importante de Jacob fue la actitud que mantuvo, una actitud Abel, de no quejarse, de no reclamar y de realmente como seguir adelante. Y acá en estos 21 años, más allá de que su tío era como una persona muy aprovechada, igual Dios bendijo a Jacob, le dio mucha sabiduría y le permitió enriquecerse grandemente. Entonces, durante estos 21 años, Jacob, cuando termina este periodo, él decide retornar a su tierra, ¿no? A donde vivían sus padres, en Canaán. Aunque él sabía que Esaú tenía deseos todavía de matarlo. Entonces, qué interesante cómo Dios, por un lado, trabaja 21 años con Jacob y lo hace una persona rica y abundante, tiene su familia y demás. En cambio, Esaú dedica esos 21 años a incrementar cada vez más su odio a tal punto de crear un ejército solamente para matar a su hermano Jacob. Pero a pesar de esto, Jacob decide retornar a Canaán. Entonces, toma todas sus cosas, a sus esposas, sus hijos, sus sirvientes y todo su ganado, sus bienes materiales, y retorna hacia Canaán. Sucede que cuando ellos en un momento paran a descansar en una noche, y acá en el vado de Jabot, Jacob tiene un sueño en el cual él lucha contra un ángel. Y sucede que este ángel, si bien le disloca la cadera, Jacob termina venciéndolo. Y acá es donde el ángel lo bendice a Jacob con el nombre de Israel, que significa hombre que vence por su fe en Dios. Incluso de acá es el nombre que recibe la nación de Israel como descendiente de Abraham, ¿sí? Entonces, este último punto es muy importante porque esto representa la tercera bendición. Si bien Jacob tuvo, ¿no?, dominio sobre la creación a través de los ganados, los bienes que tenía, acá cuando él vence al ángel en su lucha, representa también el dominio sobre el mundo angélico, ¿sí? Entonces, esta es la tercera bendición que Jacob logra, esta condición, ¿sí? Cuando vence al ángel. Y acá es donde Jacob logra esta posición para ser la figura central dentro del fundamento de sustancia. Y Esaú, naturalmente, en la posición de representar al arcángel. Bueno, ¿qué sucede acá? Jacob sigue su camino sabiendo que su hermano lo está esperando con un ejército para matarlo. E igual él decide ir. Entonces es interesante que cuando Jacob está acercándose a donde está Esaú, tiene una estrategia donde él decide ofrecer todo lo que tiene a su hermano, ¿sí? Él llama a sus sirvientes y le pide, lleven todo lo que tengo acá, los ganados, los bienes materiales, y regálenselo a mi hermano, ¿no? Dice, díganle que va de mi parte. Luego llama a sus esposas, a sus hijos y les dice, vayan ustedes también, todo, ¿no?, ofrece para su hermano. Cuando Jacob ya no tenía más nada que ofrecer, él se enfrenta cara a cara a su hermano Esaú, se inclina 7 veces y Esaú, corriendo, va llorando y lo abraza. Entonces, Jacob consigue amar a su hermano, consigue subyugar naturalmente y ayuda a su hermano a aplacar esta ira y este enojo que tenía. Consigue que su hermano pueda unirse a él y eliminar su naturaleza caída. Entonces, finalmente, después
de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, en la familia de Isaac, a través de Jacob y Esaú, se logra el fundamento de sustancia a través de la unidad de estos dos hermanos. Con esta victoria, finalmente se logra el fundamento para poder recibir al Mesías. Pero vamos a ver que aunque se logró el fundamento para poder recibir al Mesías, en la familia de Abraham el Mesías no vino en ese entonces. Y veremos que son dos los motivos por los cuales esto no sucedió. Primero, si recordamos, cuando Abraham falla en la primera ofrenda, Dios le dijo que su descendencia tendría que sufrir 400 años de esclavitud debido a este fallo, ¿no? Entonces estaba pendiente pagar este precio, esta indemnización por causa del fallo en la primera ofrenda. Y el segundo motivo es que para ese entonces ya Satanás se había expandido a todo el mundo, ¿no? O sea, la soberanía satánica estaba expandida en todo el mundo y una familia no era suficiente para proteger al Mesías contra toda la humanidad. Por eso Dios necesitaba este fundamento familiar, expandirlo a nivel nacional y sobre un fundamento nacional enviar al Mesías. Entonces en la próxima conferencia lo que vamos a ver es cómo Dios trabaja para sobre este fundamento familiar expandirlo a nivel nacional, ¿no? A través de la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, y con eso surge el nacimiento del Mesías, ¿no? De Jesús. Y luego de la crucifixión de Jesús vamos a ver cómo Dios trabaja expandiendo este fundamento a un nivel mundial para el tiempo de la segunda venida. Entonces, esto es lo que se va a ver en la próxima conferencia, que es la continuación de esta historia de la restauración que vimos hoy día.